Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Semblanzas, la historia de hombres y mujeres que han y siguen forjando la historia de nuestro estado, Quintana Roo. Y en esta ocasión, bueno, tengo el grato placer de que me acompaña una polifacética mujer, hermosa por fuera y hermosa por dentro, que es Anabel Luna, actualmente maestra titular del taller 123 de Teatro Express de la Universidad de Quintana Roo. Anabel, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en tu programa Semblanzas. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este programa, muy contenta de venir a platicar y compartir un rato con ustedes parte de esta pasión que tengo por el teatro y esta pasión que tengo por este estado también. Así es, Anabel. Bueno, amigos, como ustedes sabrán, pues en este programa comentamos de todo y preguntamos de todo. Yo quisiera saber, bueno, ¿dónde nace Anabel Luna? Nací en el DF, todo el mundo me pregunta... La bella ciudad de México. Justamente era la bella ciudad de México, nací en México en 1968, justo el 15 de noviembre de 1968. Próxima a cumplir ilustres 48 años, mira, qué confusión, 48 ilustres años. Oye, Anabel, coméntame un poquito, ¿cómo era Anabel Luna de pequeña allá en la Ciudad de México? ¿Cómo era? Mira, era muy particular porque mi familia es de la costa de Oaxaca, entonces vivíamos en el DF, mi mamá, que vivía con una persona, mi mamá, mi hermano, el marido de mi mamá y yo. Y la hermana mayor vivía en Oaxaca. Entonces en la Ciudad de México nada más era una familia pequeña y con características muy particulares, con características de gente de la costa. Entonces de repente era muy raro porque estábamos como perdidos en el DF. Yo no tenía esa conciencia porque, bueno, yo nací ahí, pero de repente al verte tan diferente a las demás personas te hace sentir que algo extraño está pasando, sobre todo porque la gente ve que algo extraño está pasando, ¿no? Pero con todo y eso era una niña divertida, me gustaba jugar mucho, me gustaba correr, subirme a los árboles, mi mamá me llevaba a peinar, por ejemplo. Pero todavía, en aquella época la Ciudad de México era todavía más tranquila, ¿no? Pues sí, más tranquila en partes, porque en partes también era una ciudad bien caótica. Te estoy hablando de, si nací en el 68 para los 5 o 6 años, pues los 70 en México ya tenían mucho movimiento. Para esas fechas mi mamá tenía un negocio en un barrio popular de la ciudad, entonces ya se veía de todo. Pero con todo y eso, pues se podía vivir tranquilo y más o menos en paz. Y en esos momentos puedes estar en un lugar que es caótico, pero como eres niño, eres parte del todo y lo más importante es jugar y divertirse y el convivio con los amiguitos, ¿no? Sí, me gustaba mucho esto de jugar a las carreras, hacíamos pasteles de tierra, vendíamos huevos que eran piedras de lodo, jugábamos cosas como, no sé si tú jugabas esto de aventar una pelota a un hoyo que se llamaba justo hoyitos, o quemados, o las atrapadas, esos eran los juegos típicos, ¿no? Es que creo de que y efectivamente algunos decían de que somos la generación X, pero yo creo de que esta generación que nos tocó vivir, crecimos muy sanos, yo creo, porque hacíamos mucho ejercicio, estábamos siempre en la convivencia de nuestros amigos, creo que éramos un poquito más libres de lo que son actualmente muchos niños, ¿no? Justo porque en ese momento lo importante sí era el contacto y la convivencia con el otro. La calle no tenía tantos límites, los básicos. Había lo del robachico, pero como nadie lo había visto, entonces no sabía dónde estaba el robachico. Pero a final de cuentas podías salir a jugar con los hijos de tus vecinos, que se convertían en tus amiguitos o tus mejores hermanos también. Y la calle era pues un gran patio.
un patio en el que salías a jugar y encontrabas a los de la otra calle y hacían las competencias esas con la bicicleta, se volaban papalotes y ciertamente había mucho más libertad y creo que ciertamente menos peligro, pese a que había las características propias de un barrio, más sin embargo la calle era la extensión del patio Sí, era de juegos. del patio de tu casa, ¿no? Sí, sí. Y también porque los vecinos decían, bueno, ahí está fulanito, y ya te cuidaban un poquito más también entre la comunidad vecinal. Justo, mi mamá en ese entonces tenía un pequeño negocio en esa colonia y era de las primeras mujeres que manejaban para la fecha. Y entonces estaba la señora de la tienda, de otra cuadra, que también manejaba. Entonces gritaban, ahí viene la morena. A mi mamá le decía la morena, pues justo porque era morena y de la costa. Ahí viene la morena. Y venía en el carro, tac, 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 y se abrían paso porque tenían miedo de que la morena los fuera a atropellar, ¿no? Y ciertamente pues todos se conocían y las otras personas tenían derecho como de llamarle la atención a los hijos de las demás personas y preverlos y protegerlos de que no se cruzaran la calle o de que tuvieran cuidado con tal persona que no conocen y es extraña en el bar. Entonces había como más permiso y mucha más relación con la gente de persona a persona, a persona, ¿no? De que muchas veces ahora se ha perdido porque a veces en la calle pasas, bueno, ya ni siquiera para los buenos días o las buenas tardes, ¿no? De que antes de niño era una persona adulta y tenías que decirle buenas tardes, buenos días, con permiso. Cierto, mi mamá, por ejemplo, decía, podemos ser pobres, pero no burros. Bueno, eso decía mi mamá. No, entonces ciertamente al lugar donde fueras tenías que saludar, conocieras o no a las personas, pero lo importante era eso, parece que el tener cierta educación o ciertos valores justo que tienen que ver con la educación, era lo que te hacía ser más persona, no el hecho de que tuvieras más o menos dinero. Y entonces sí te decían el típico asunto de que si entrabas y no saludabas, te decían, y el burro pasó por delante, entonces, ¿no? Y esas pequeñas cositas que te hacían que tuvieras cuidado y respeto con las personas mayores. Abrirle la puerta, entonces... Y todavía me acuerdo en la primaria, bueno, eso no me gustaba tanto, pero viste, estaba sentadita y llegaba una persona adulta y te parabas, buenos días, señorita, no sé qué, ¿no? Y bueno, eso nos decían que era la educación. Efectivamente, no, parte de nuestros valores, ¿no? Cívicos también de que teníamos anteriormente, de que desgraciadamente creo que en nuestra actualidad se ha perdido un poquito de eso. Sí, claro, parece que se dispersan mucho y el valor siempre se fija actualmente en la cuestión de cómo te vistes, cómo te ves, Sí, la cuestión monedas monetaria más bien, ¿no? Justo, justo. Y bueno, entonces era un mundo en el que las cosas eran algo diferentes. Entonces, Anabel fue feliz toda su niñez, Sí, por lo que sí, vemos. correlona. Algo que me llamaba mucho la atención es que mi mamá, por ejemplo, de tanto en tanto se iba al salón de belleza y la ponía así toda guapa, con tubos y eso. Y ella le decía a la señora, pues hágale algo a mi hija. Entonces sí me hacía unos rulos, no sé qué, no sé qué. Y yo cuando salía sentía así como raro, ¿no? Entonces yo le decía, Dios, por favor, que llueva, que llueva. Que yo va a ver Para a qué hora que se me quite esto que tengo en la cabeza. Entonces sí, ese era mi estilo. Como... No, pero es que antes nos peinaban con laca. Y más cuando teníamos el cabello rizado, Sí. decían, es para que no, bueno, a mí en mi caso decía, es para que no le entren piojitos, tiene que tener mucha laca. Y peor era, ¿no? Sí, terrible. Mi mamá cuando nos mandaba a la escuela en la mañana, o nos llevaba, mejor dicho, porque le quedaba de paso al trabajo, pues ya el estirado del cabello así que te quedaban los ojos chinos y era así terrible. Entonces ella hacía todo el esfuerzo para que yo fuera peinada en las mañanas, pero entonces yo cuando llegaba a la escuela me aflojaba el chongo y estaba terminada toda despeinada. Hasta que una vez le llamaron a mi mamá, el maestro, y dijo, señora, ¿por qué no es un poco más cuidadosa con su hija? ¿Por qué no la peina? Y entonces mi mamá me volteó a ver así con los ojos de, ya sabes, ¿no? Los ojos también de las mamás de... ¿Qué estás Dice, haciendo? ¿cómo no la peinas? ¿Y cuánto tiempo me tardo en la mañana? Pues no, yo me encargaba de despeinarme perfecto. Y bueno, ya eso me costó unos de esos regaños y aparte la chancla voladora que en mi infancia, Aparte, como dicen, la chancla voladora era la psicóloga de la época, ¿no? así es. No, pero aparte tienes un cabello bellísimo, entonces. Sí, como el propio, ¿no? Oye, Anabel, ¿cómo van haciendo, desde niña traías ese gusto por el teatro? ¿Cómo empezó a surgir esa pasión? Porque lo que hemos visto, he tenido la oportunidad de verte en el teatro, y es que es una pasión que la desbordas y la contagian a los que estamos viéndote. Bueno, como te digo,
Vivíamos en un barrio, bueno, mamá trabajaba y vivíamos también en un barrio popular. Entonces no era muy común que hubiera ese tipo de manifestaciones culturales. Era apasionada desde niña en todo lo que hacía. La primera vez que vi teatro tenía como 6 años, nos llevaron unos boletitos gratis a la escuela y fui a ver Hansel y Gretel en un teatro, en el Teatro Tepeyac. Entonces para mí fue así como fantástico. Era tan extraño, tan diferente y todo podía ocurrir. Entonces yo quería ir más, pero no había boletitos siempre. Y ese día fue todo un show porque mamá tuvo que pedir a una persona que nos llevara, ella no podía llevarnos. Entonces me quedé impresionada con esa ocasión, pero no tuve muchas más ocasiones de ver teatro. Hasta después, en la universidad vi algo de teatro, pero yo estaba ocupada en otras cosas, ¿no? Entre que estaba en grupos de todo. Siempre tuve mucha inquietud por hacer muchas cosas de tipo social. Y el teatro no entró a mi vida así formalmente, sino hasta, me fui, ya viviendo aquí, me fui a vivir a Haití. Y en Haití estaba en una comunidad donde las personas hacían diferentes cosas, entre ellas había pintores, había compositores, escultores, músicos, y había un grupo de personas que hacían teatro. Y me tocó ver un montaje completo, desde casi el casting hasta la realización. Y me maravilló porque me di cuenta que a través del teatro se pueden tratar muchos temas y de entrada temas con contenido social, que desde muy chica a mí ese tipo de temas me llamaron mucho la atención porque bueno, al vivir en un barrio te das cuenta de la desigualdad social. Efectivamente. Y justo fue lo que me llamó la atención del teatro. Estando en Haití, me tocó ver una primera apuesta que se llamaba Rastabek, en creol, que se habla de Haití, quiere decir quédate con, que es como un derivado del francés de rester avec, y en creol que haitiano es rester avec, resta avec, que es lo mismo, que es quedarte con. Y planteaban un problema social que se da mucho en esta comunidad. Eh, la gente de la provincia suele tener muchos hijos y cuesta mucho trabajo pues sostenerlos, entonces a veces los llevan con los familiares o parientes de la ciudad, con el afán de que van a estudiar en la ciudad, bueno, van a ayudar en la casa, pero van a estudiar. Y resulta que los niños que se van con los parientes de la ciudad se quedan como esclavos prácticamente. Niños muy pequeñitos atendiendo a un niño mucho más grande, casi a título de esclavo personal, comiendo las sobras de lo que queda en la mesa, con un trato inhumano, de verdad, se quedan comiendo bajo de la mesa. Entonces, cuando vi este montaje justo de un autor haitiano, Jean-Claude Martino, que con esta mirada muy aguda de su sociedad, planteaba de una manera muy clara este conflicto, al darme cuenta de que a través del teatro se pueden hacer este tipo de planteamientos, me enamoré así literal. Y cuando regresé a México, busqué enseguida qué podía hacer y dónde podía empezar a aprender teatro. Y justo en antes no era Secretaría de Cultura, era el Instituto de Cultura, me parece. Estaba el maestro Pisté, venía de Mérida, estuvo viviendo a Chetumal casi por 20 años los fines de semana. Y empezaba a dar los talleres de teatro inicial. Empecé a tomar ahí el taller de teatro inicial. Y justo para mí es como con el maestro Santos aprendí el ABC, los elementos básicos, proyección de voz, a reconocerte como un ser con posibilidades y fue justo ahí donde empecé como a tomar los primeros pasos para hacer teatro. Para hacer teatro justo porque tenía, o sea, me impactó mucho que el teatro es un medio para. Y además tiene una forma distinta de decir que como lo dice la televisión o como lo dice el periódico y demás, ¿no? Y así fue como empecé tomando los talleres de teatro, primero pues en lo que era el Instituto de Cultura, después estuve tallereando en la universidad el maestro Lluvero daba el taller de comedia musical, pues tomé el taller de comedia musical, el doctor Hidalgo tenía el grupo de teatro en Zancos Nojochuguinic, entonces también aprendí zancos con fuego. También tú también a la parte. Sí, también. Y trabajamos teatro con zancos. Estuve yendo a Mérida a tomar unos diplomados de actuación para la actuación social y entre medio hubo un punto muy fuerte porque en este instituto de repente pues había un grupo de muchachos que habían estado tomando teatro desde hace muchos años con este maestro Santos
y empezaron a traer unos maestros de México, del IMBA, que trabajaban teatro para hacer como profesionalización del teatro en los estados. Entonces, pues, bueno, habíamos tomado algunos talleres, pero teníamos algunas otras lagunas también, ¿no? Pese a que me moví por varios lados, pues siempre, si no estudias formalmente la carrera, pues siempre hay mucho más que aprender. Bueno, aunque estudies la carrera, siempre hay más elementos que tienes que ingresar. Y por 6 años, casi 6 años, estuvimos tomando en verano, en Bacalar, talleres que traían del IMBA, de profesionalización de las artes y básicamente de teatro en los estados. Entonces venían maestros que justamente nos daban un poquito de elementos más avanzados con respecto al teatro y nos daban clases de actuación con diferentes niveles, de voz, proyección corporal, dirección y bueno, nos abren un mundo mucho más amplio. Entonces, pues si había amor por el teatro, pues ahora existe la gran pasión, porque Sí, con más herramientas, pues tienes más posibilidades de proyectar y trabajar. Y bueno, entonces desde que empecé la fecha, he estado siempre tomando cursos. De hecho, pues he tenido la posibilidad de salir del país entre a presentar obras y también a tomar cursos, porque bueno, si no lo tomas en la universidad de entrada, pues siempre tienes que estarte formando, porque si no... No, y el teatro va evolucionando, ¿no? También la actuación, y tienes que ir pasando en muchas etapas para lograr, bueno amigos, a ver, estamos viendo algunas de sus imágenes de Anabel, de algunas obras en las cuales ella ha intervenido, que yo los invito que cuando tengan la oportunidad de poder ir a ver a Anabel Luna, lo hagan, van a sentir esa pasión que ella tiene, la transmite a los que estamos enfrente de ella y es una emoción, Anabel, la primera vez que yo te vi actuar, que me contagió, no sé mucho de teatro, pero lo que tú transmites y lo que tú quieres decir, el que está del otro lado lo siente y lo vibra contigo, que eso es lo importante, yo creo, ¿no? Sí. De todo actor, que puedas transmitir esa sensación, lo podamos sentir nosotros. Sí, algunas de las cosas que, bueno, hay diferentes formas de hacer teatro, pero algo de lo que me quedó más grabado de lo que nos decían los profesores es que no hay que hacer como, sino hacer. Entonces, bueno, hay diferentes estilos de teatro, pero nos hablaban más de la organicidad, de que para proyectar algo, pues necesariamente tienes que vivenciarlo y también se crea algo que se llama la ficción escénica, que en el momento en el que estamos haciendo el planteamiento escénico, se está construyendo una realidad ficcionada. Cuando estamos trabajando en teatro, para nosotros es una verdad con una convicción de la ficción. Sales de la escena, bueno, entras al mundo cotidiano real, pero cuando estamos en escena, en el escenario, exacto, es una realidad ficcionada, porque sientes, o sea, lo que está pasando no lo finges, lo estás vivenciando. Cuando te duele algo en escena, justamente tu cerebro está enviando una información que le envía a tus glándulas y tus glándulas secretan la sustancia que secretan cuando algo te está doliendo, porque justamente partimos de la organicidad. Cuando haces el trabajo actoral y lo haces con esa convicción de esta realidad en ficción, entonces puedes entrar profundo, construir a partir de de las vivencias que has tenido, de lo que has importado, de vivencias de otros o de situaciones de otros, construyes lo propio para tu trabajo actoral. Entonces no es hacer como, sino vivenciarlo. Vivir la escena, ¿no? Sí, y justo. que contigo es excepcional, o sea, lo que hemos visto, algunas de tus, bueno, ahí tenemos algunos creo que son de tus alumnos Sí. de la universidad aquí, estas partes de tu actuación, pero pues con tus alumnos yo creo que es muy importante porque también ellos están aprendiendo las vivencias que tú tienes, ¿no? Sí, el trabajo con los alumnos es bien interesante porque justo es reaprender. Los maestros te dieron algo que capaz en el momento en el que te lo estaban dando no se dimensiona. Y lo tomas, ¿no? Vas tomando algunas cosas, pero en el momento en que tienes que transmitirlo, ahí te cae un 20 tan grande de exactamente qué era lo que te estaban diciendo. Y entonces cómo lo vas a transmitir también es otra fase. Otra parte, ¿no? Exacto, y es aprender cada día. Entonces, justo algunas de las escenas que estábamos viendo son, una de las primeras escenas fue Pataquí, que es una obra que he trabajado ya casi por 4 años, que fue justo cuando nos conocimos, casi poquito después del estreno me parece, cuando me estaba yendo a Chile.
Así es. Entonces esta obra para mí ha sido una gran maestra porque creo que en el estado, no, en Chetumal específicamente, es una de las primeras obras que ha llegado a 50 o más de 50 representaciones. Y a veces piensan que una obra se presenta mucho, que se chotea la obra. Afortunadamente en las ciudades donde se hace teatro, eh, las obras deben correr lo más que se pueda porque en la medida que una obra corre se va fortaleciendo, se va madurando y va tomando otros visos. Desgraciadamente aquí las obras lo más que se presentan, si acaso 10 veces, son muchísimas veces. Entonces esta obra que tiene 4 años más o menos y ya 51 representaciones, tiene 5 salidas al extranjero, pues ha sido para mí una gran maestra que me ha enseñado justo cómo llevar forma, cuerpo y tomar más elementos sobre el trabajo escénico. Oye, Anabel, antes de que entre yo de lleno hacia lo que es Pataquí, coméntame un poquito, ¿cómo es que decides venir de la Ciudad de México a la ciudad de Chetumal? Bueno, justo porque formalmente soy psicóloga. Estudié la carrera de psicología en la UNAM. Al terminar la carrera, pues, bueno, yo había hecho un servicio, pero terminas la carrera y realmente te preguntas, ¿qué es lo que sabes? Pues realmente nada. Y también te das cuenta que tienes que estar en el movimiento laboral. Yo ya tenía la necesidad pues, de no abandonar, acababa de terminar. Terminé un servicio y cuando fui a entregar los papeles a la universidad, me dijeron que había una posibilidad acá, justo como de una ampliación de servicio en el Hospital General. Y literalmente, sin conocer a nadie, sin saber exactamente nada. Decidiste venirte Sí, hacia acá. exacto. Porque pues yo, para empezar, ya dependía de mis propios medios. A partir del 7º semestre de la carrera yo empecé a cubrir los gastos. Tenía una beca de servicio, entonces con esa beca pagaba los gastos. Y cuando decidí venirme, pues era también eso. Aquí había también una beca. Y bueno, así fue como me vine. Llegué justo al Hospital General y la beca la beca y el servicio era por un año. Entonces llegué como psicóloga a hacer el servicio social al Hospital General y bueno, aquí fui descubriendo Chetumal, fui encontrando pues un ambiente completamente diferente al de la Ciudad de México, que tenía un horario en la Ciudad de México muy rápido, siempre era de levantarte muy temprano y regresar muy tarde. Todo el tiempo. Y cuando llegué aquí, mi rutina era hospital, hamaca, hamaca, hospital. Entonces era tan raro. Pero... Oye, Anabel, ¿no será por ahí de que tomaste esa agua de curvato? Fíjate que sí, así. Porque amigos, como se los hemos mencionado en alguno de nuestros invitados, bueno, aquí hay hay un mito por aquí en la ciudad de Chetumal que el que toma agua de curvato, pues ya no se va. No, pues creo que me tomé unos cuantos litros del agua de curvato. Mira, los primeros días de los primeros meses de adaptación sí fueron bien difíciles, porque bueno... El cambio de rutina, de horarios. Justo cambio de rutina, horarios, la relación con la gente también era distinta. Llegué a la residencia del Hospital General, estuvimos mucho tiempo ahí. Fue muy raro y muy impactante, pero incluso me acuerdo que le hablé a mi hermano una vez, ya no vivía con él, pero todavía era mi punto de apoyo emocional, moral, y le hablé un día llorando para decirle, de un mes, y le hablé llorando para decirle, ya estoy harta, estos médicos son unos insensibles, y un montón de cosas, ¿no? Y me decía, le digo, ya no puedo más, pues regrésate, ¿qué haces? No, yo empecé algo, lo voy a terminar. Pero bueno, ya no llores y quédate y termina, ¿no? Entonces, pues me quedé, pero en ese año conocí a muchas personas, especialmente a una enfermera que se llama Toñita, María Antonia Tilit, y ella, éramos 2 psicólogas, eran como 5 enfermeras y como unos 10 médicos. Somos de la Facultad de Estudios Profesionales Zaragozas. Y entonces, pues nada más la psicóloga y yo estábamos aquí, unas cuantas enfermeras, y esta enfermera estaba en el Hospital Morelos, y nos empezamos a ser amigas. Y prácticamente ella nos abrió la puerta de su casa, las puertas de su familia, y nos enseñó que este es Chetumal. Chetumal, como yo lo conocí, es un lugar donde la gente tiene buen corazón y te asume y te acepta y como si fueras alguien de la familia. Entonces era muy interesante porque bueno, era como asomarme a un mundo nuevo. Después de esos primeros meses tan extraños de estoy en un mundo aparte, llegar y entrar al corazón de esa familia era bien interesante porque hasta por ejemplo la forma de comer. Un día llegamos y además que esta familia es beliceña chetumaleña.
Y llegamos y sirven, bueno, son muchos primos, hermanos, la mami que era la mamá, ¿no? La abuela de todos, pues yo le decía mami también, todo el mundo le decía mami, pues también me tocaba de mami, ¿no? También. Y sirven frijolitos, ¿no? Ponen un plato de frijolitos y huevito así, y yo empiezo a agarrar los frijoles y me los como, ¿no? Y todo el mundo me quedaba viendo. Y ¿por qué me quedan viendo? Yo estoy muy buenos los frijoles. Pues eran los frijoles para todos. Pero como yo vi que los pusieron ahí, yo pensé que eran míos. Y entonces, pero bueno, es como aprender, ¿no? Justo cómo se come en colectivo también. Así es. Y darse cuenta que esta familia, es una gran familia, te incluye en su familia, te incluye de lo poco o mucho que tienen en la mesa. Dices, para mí eso fue Chetumal. Ya que después de los primeros meses de la adaptación, haber entrado al corazón de esta familia Tilit fue entrar en el seno de algo, ¿no? Entrar en el corazón de esta sociedad. Y a raíz de eso fue menos complicado, porque bueno, ya tenía abuelita, ya tenía mamá. Ya había toda una familia. Sí, y fue muy lindo porque igual nos convidaron de todo, de las fiestas, de los bodas, bautizos y de las broncas también, porque si es convidado, claro, pero si es la familia tienes que entrar en todo. Si eres convidado de una cosa, eres convidado de la Así otra. es. Entonces con esta familia Tilit, así fueron recuerdos muy buenos porque también cuando nos dijeron que nos iban a dar la beca tardó un montón de tiempo en llegar. Entonces esta enfermera vivía con sus hijas y nos compartía lo que tenía en la mesa. Y que a veces nada más alcanzaba para los frijoles colados con un montón de tortillas y salsa habanera. Mira, era tan fantástico porque sabíamos que no nos íbamos a quedar sin comer, ¿no? Así es. Y teníamos la comida que nos daba el hospital, pero a veces para ir a veces nos rentaron una casa en el bosque. Para venir del bosque hasta el hospital general era un trayecto pesado, ¿no? Entonces nos compartían de esto básico que era el alimento y que bueno, yo creo que es exactamente lo que se hace cuando la gente va a misa, ¿no? Que comparten el pan y no sé qué, el vino, pues es cuando te comparte la gente el corazón y lo poco o mucho que tiene en su mesa. Exactamente esa es la comunión. Y exactamente fue donde llegué al corazón de Chetumal y bueno, me encantó. Bueno, pues amigos, creo que pues en varias veces lo he comentado de que Chetumal es una pequeña ciudad de la capital del estado de Quintana Roo, pero son bienvenidos, los esperamos siempre con los brazos abiertos y los chetumaleños, bueno, pues somos mucho corazón y a nosotros nos da mucha alegría recibirlos, ya sea gente de diferentes partes de la República Mexicana o del país o del mundo entero, pero los esperamos siempre con los brazos abiertos, así como llegó Anabel, esperamos que muchos más lleguen, porque hay que decir que Chetumal ha estado forjado por familias, gente no solamente de Yucatán o de nuestro hermano país de Belice, sino de diferentes partes del mundo, españoles que vinieron hace muchos años, libaneses, turcos, sirios, y toda esta gama de mezclas de cultura, pues las hemos adoptado en nuestro quehacer diario. Pero vamos a ir a un corte comercial, amigos, y seguimos aquí platicando con esta hermosa mujer que me encanta, que es Anabel Luna. Vamos a un corte y continuamos. La CNDH alza la mano por los que ejercen la libertad de expresión, por los que buscan la verdad e informan cada día. Tú también alza la mano, respeta y haz que se respete tu derecho a estar informado. Tú también respétalos y alza la mano por los derechos humanos. No estás solo. Acércate a la CNDH. 25 años junto a ti. La CNDH alza la mano por los... El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación presenta la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Todos los días, cuando caminas por la calle, ves a muchas personas, cada una con sus propias historias, gustos y personalidades, todas distintas. Y esas diferencias nos caracterizan como seres humanos, nos dan identidad, personalidad y pertenencia.
Es en esta diversidad donde se debe reconocer a la igualdad como algo primordial cuando se habla de derechos humanos y de dignidad. Pero no siempre sucede así. En muchas ocasiones esa diversidad se valora negativamente y puede llegar a propiciar actos de discriminación. Pero antes de continuar, hay que conocer qué es la discriminación. En términos generales, discriminar es cuando se niega, restringe, excluye o impide a una persona o grupo sus derechos y libertades fundamentales basado en alguna de sus características físicas o su forma de vida, como puede ser la edad, el sexo, la discapacidad, la condición social o económica, el embarazo, entre otras más. Desafortunadamente, la discriminación sigue causando exclusión a muchas personas, tales como las mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, personas adultas mayores, niñas y niños, las personas de la diversidad sexual, entre otras, que han sido discriminadas de manera sistemática, es decir, que sufren de esta situación en todo lugar y ámbito de su vida. ¿Puedes creerlo? Una de las maneras de hacer frente a esta problemática es a través de la vía legal. El artículo 1 constitucional establece la obligatoriedad de todas las autoridades del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y reconoce expresamente el derecho a la igualdad y la no discriminación. Además de la obligación constitucional, en México existe una ley encargada de proteger este derecho, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Gracias al trabajo constante, esta ley logró tomar un lugar importante en el orden jurídico nacional. Su principal objetivo es eliminar los obstáculos de la desigualdad y prevenir la discriminación mediante la participación de los 3 poderes de gobierno, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, así como de toda la sociedad. Recuerda que el trabajo en equipo siempre brinda mejores resultados. Para lograr esto, la ley aborda diferentes acciones a favor de la igualdad, tales como implementar medidas que corrijan las desventajas en que se encuentra gran parte de la población, incidir para que se garantice el acceso a oportunidades y a la inclusión de todas las personas, así como acciones que ajusten las situaciones de exclusión a favor de los grupos discriminados. La ley permite que el CONAPRED investigue y atienda situaciones en las que se presentan actos de discriminación y, en su caso, implemente medidas que reparen el daño y con ello se colabore a que estos actos no vuelvan a suceder. Lograr una sociedad libre de discriminación es tarea que requiere tiempo y esfuerzos conjuntos. El primer paso es acercarte al tema de la no discriminación. Conoce más al respecto, así como sobre el CONAPRED, la no discriminación y las acciones que se realizan para alcanzar la igualdad. Sé parte del cambio y visita nuestra página www.conapred.org.mx. Zona sin límites. Debate sin censura. Viernes 8 de la noche. En zonabit.tv. Pues amigos, sigo aquí con mi amiga Anabel, seguimos platicando de teatro, de historias, de vivencias, porque son las vivencias de ella y de muchos más los que
forja nuestro estado de Quintana Roo, nos da la fortaleza y más que nada nos ayudan a conocer y entender un poquito más de nuestra bella ciudad de Chetumal, Quintana Roo, que es la puerta del Caribe mexicano. Anabel, pero estábamos comentando ahorita en el corte comercial, bueno, de Pataquí. Vamos a rememorar un poquito qué significa Pataquí. Pataquí es una palabra en lengua yoruba que significa historias de los caminos de los que vinieron. Historia de los caminos de los que vinieron. Pataquí. Ajá, Pataquí. Entonces son historias. En la santería, por ejemplo, que se habla de los pataquines, son las historias de los santos que trajeron los yorubas, ¿no? Los orishas. Y Pataquí, este es un cuento, justo lo que trabajo, es un poema de Gabriela Huesca, una escritora cubana radicada en México. Y justo este poema es un pataquí de la historia de los que vinieron, de nuestros ancestros, estos que vinieron de África, arrancados como si hubieran sido una planta y después vinieron y los trataron de arraigar aquí. Así Entonces justo es de lo que habla Pataquí, de esta historia de estos africanos que vienen, cómo se insertan en estas culturas de diferentes lenguas madres o de diferentes pueblos madres existentes, cómo se insertan y después cuál es la aportación que hacen. Excelente. Y lo particular aquí es que si bien empezó como una historia complicada y difícil de violencia, al llegar aquí se dan cuenta que capaz esta va a ser su nueva casa. Esa trayectoria y ese camino es el camino que los lleva a otro lado, donde ellos van a decidir si se arraigan o mueren. Y bueno, muchos, la mayoría se arraigaron, capaz a favor o en contra, pero construyeron familias, construyeron historias. Y justo estos que somos, en mi caso, pues yo te decía al principio que mi familia materna es de la costa de Oaxaca. Y por cierto, que es un lugar hermoso. Además, mi padre fue oaxaqueño orgullosamente. Mira nada más. La heroica Jutla de Crespo, fíjate. ¿Qué tal? Entonces traemos por ahí la raíz bien puesta. Así es. Entonces, bueno, pues mi mamá era de aquella zona y justo se forma esto que se llama afromestizaje. Y viste que es muy reciente toda esta discusión que se habla a nivel nacional si es que existen negros o no en México. Y aparte de que existan negros, pues todo el mestizaje que se hace a partir de la relación de los negros con los pueblos existentes. Entonces tiene muy poco tiempo que se descubre, o mejor dicho, que se acepta que existen grupos de negros en México y que existe esto que se llama el afromestizaje. Y a nivel internacional hay una gran discusión y se hacen grandes foros y aportaciones, porque finalmente lo que no es visto y lo que no es reconocido, al final de cuentas se queda guardado y oculto, a veces como si fuera vergüenza. O como que no existiera. Exacto. Creo de que a principios de este año hubo un foro, ¿no? En la Ciudad de México. Sí. Sobre el afromestizaje de que estás comentando. Y también hablamos de la tercera raíz, porque mestizaje pues no se construye nada más con los europeos, sino en este caso con los africanos y asiáticos y gente de todas las naciones. Entonces, bueno, para mí, cuando leí este libro, te comento, fue como una historia de enamoramiento. Casi lo que yo monto, o generalmente lo que yo monto, necesariamente tiene que llevar por medio una historia de enamoramiento. Y entonces estoy en un programa que se llama Salas de Lectura. Estábamos en Cozumel en una capacitación de este programa y venía una instructora. Cada instructor trae un acervo de libros que te va a presentar pues para hacer diferentes dinámicas. Una de las dinámicas se llama lectura regalada. Entonces el instructor pone un acervo en una mesa, cada persona se acerca y toma un libro, empieza a leerlo y luego al empezar las secciones le regalas un pequeño fragmento de lectura a una persona o al grupo si quieres. Cuando yo vi el libro, entonces fue así, literal, como cuando ves a un hombre o mujer que te gusta, así como que dentro de un montón, el acervo era como de 200 libros. Me acerqué al acervo, de repente vi un librito que me llamó la atención por los colores, el tamaño, lo saqué y lo empecé a hojear. Y entonces de repente al leerlo dije... Fue el amor a primera vista de la obra, ¿no? Ahora sí que nos vimos
Así, bueno, no sé si me dio el libro, no, pero... Pero fue el enamoramiento mutuo, ¿no? Nos encontramos, ¿sabes? Nos encontramos y entonces cuando empecé a leerlo, decía, me habla de mí, me está hablando. Y descubrí que ese libro hablaba de mi raíz, hablaba de esto que justo te estoy hablando, que de repente buscas en todos lados y está en ti, pero es parte de tu historia. Y cuando empecé a leer el libro, de repente veía las imágenes, iba transcurriendo la poesía y me vino una canción. Cuando estuve en Haití, bueno, en Haití se habla creol. Y este creol de Haití tiene como un 70% de francés y 30% de raíces africanas, exacto, raíces indígenas del lugar. Entonces, de repente me vino una canción, cuando empecé a leer el texto, me vino de repente una canción que es una canción de Racine. Racine es raíz, como una especie de folclore de Haití. Y me viene la canción y cuando voy a hacer estaba enloquecida yo con el texto y hablándole a todo, mira qué dice, o sea, a mí me brincaba la emoción, ¿no? Claro. Y entonces cuando entramos a la sala nos tocó hacer la lectura regalada. Y entonces yo así, ¿qué quiero? Y antes de empezar a hacer la lectura, empecé a cantar. ¿Sabes? A mí me daba, antes de esto, incluso en la actuación, a mí me daba mucha pena cantar. Por ahí cuando empecé en el taller de comedia musical con el maestro Lluvero. Pues ahí tenemos algunas imágenes, mira, de Anabel cantante, mira. Bueno, con Alma y Gustavo, ahí Alma me estaba soplando, justo fue para un cumpleaños, fíjate nada más, estaba cumpliendo por ahí como 40 y algo. Bien, pero... Ya perdí los 40 y qué, pero sí estábamos en un lugarcito, pero me daba mucha pena cantar, ¿sabes? Pero cuando vino Pataquí a mi vida, de entrada la voz se me abrió, bueno, ahorita está cerrada porque ya tengo unos meses con esto, pero la pena no existió, o sea, porque en el momento en que yo hice la primera lectura regalada, abrí la lectura con el canto, y era así como extraño, porque si a mí me daba pena cantar, claro, ¿cómo era posible? Exacto. Ahora, ¿y cómo era posible? Exacto, ¿cómo era posible que de repente yo abriera la lectura cantando y luego ya empezar a hacer la lectura y fragmentos y luego otro fragmento del canto? Entonces, justo porque cuando te enamoras de algo, de alguien, cualquier cosa que pueda ser extraño se puede hacer. Y eso me pasó con Pataquí. Entré a la pasión de ese texto. Y a todos lados donde iba en ese espacio lo llevaba y compartía. Resulta que la instructora me vio tan enloquecida con el texto que cuando se fue, ella venía de la Ciudad de México, que cuando se fue me lo mandó con una compañera. Y Pataquí, el texto llegó y se quedó conmigo. Es como tu libro de cabecera, más o menos, ¿no? Literalmente. Entonces ahora Pataquí, bueno, llega conmigo y ya está el texto y pero digo, yo necesito hacer algo. Y entonces un compañero, Rodolfo Obando, que en ese entonces él estaba a cargo del programa de sala de lectura, me vio tan enloquecida y me dijo, oye, ¿y por qué no presentas algo para el Festival del Caribe con ese texto? Pues no lo pensé, dije, sí, pero así. Dije, bueno, a raíz de que él me hizo esa propuesta, yo no paré. Empecé a trabajar el texto, empecé a ver qué era lo que iba a hacer con ese texto, y por ahí apareció en mi camino fantástico y providencialmente el maestro Lluvero otra vez. Entonces, una gran parte de lo que plantea este texto es justo esta historia de los que vinieron, que tiene que ver con los orishas, y el maestro Lluvero, pues que es cubano, conoce parte de esta estructura, y empezamos a trabajar el texto juntos. Yo para la fecha que empecé a trabajar con el maestro Lluvero ya tenía el texto trabajado, y él empezó a hacer un trabajo sobre este texto, me hizo la estructura de trazo escénico. Pero Armando Lluveros es excelente también. O sea, te digo, ya había trabajado con él comedia musical, y muchos lo conocen nada más en la fase de profesor de danza, de ballet, pero no, el maestro Lluvero tiene una formación completísima, porque aparte de que ha hecho teatro formal, ha hecho danza clásica, ha hecho cabaret. Y bueno, el maestro no para, siempre ha estado en trabajo constante, y justo le pedí que me hiciera el favor de acompañarme para hacerme el trazo de este trabajo, y fue una experiencia fantástica, dura, muy dura, porque me hizo llegar hasta la raíz del ser para encontrar el contenido, porque a veces, aunque yo lo tenía muy dentro, de repente me costaba trabajo llegar a esta fase de proyectarlo, y entonces empezamos casi como en la clase, y entonces trabajábamos muy fuerte con el maestro para poder
proyectar las fases que él me pedía de este trabajo. Y ya el maestro Lluvero en un mes me hizo el trazo escénico. Él se tuvo que ir, pues estaba yendo, se fue a trabajar al norte del país y fue un mes que hicimos el trabajo de montaje escénico. Y luego la música, no había música todavía, entonces por ahí me dijeron que había por acá un músico egresado de la Universidad Veracruzana, de la área de música, Gandhi García se llama, él es músico clásico, especialista en percusiones, y fui por allá a hablar con él, y oye Gandhi, pero pues no tengo suficiente dinero todavía, porque pues no sé cómo va a estar lo de la producción, pero ¿qué te parece? Esto es lo que tengo. Y entonces, pues parece que le interesó también el proyecto y empezamos a trabajarlo. Con la musicalización. Con la música, justo, para las primeras 7 presentaciones tuvimos música en vivo, que déjame decirte que es una bendición. La música en vivo es un personaje, es un ser vivo que está ahí contigo interactuando. Y entonces Gandhi García, luego para entonces estaba una compañera argentina, Carolina Echarri, que también fue un dulce para esa época. Ella es cantante, me hacía apoyo con algunos cantos y ambientación sonora con agua, con algunos otros elementos sonoros. Entonces Gandhi y ella me hacían ambientación sonora, y algunos cantos ella. Entonces empezamos a trabajar en equipo. Otra compañera, Karina Rivero, ella es antropóloga, pero ella justo fue la que me hizo el contacto con ellos y me empezó a hablar de algunos materiales y empezamos como en equipo y así empezamos a ensamblar lo que es el colectivo Pataquí. Justo a eso iba yo. ¿Cómo es que va surgiendo esto? Justo, ¿no? Es así, a raíz de la provocación de Rodolfo Novelo, de Rodolfo Bando, y yo digo, pues ¿cómo lo voy a hacer? Entonces pues, con el maestro Lluvero primero, el maestro fue el apoyo para el trazo escénico. Y el trabajo, después de que él se fue, nos quedamos con el trabajo fuerte, pues con este equipo que se ensambló. Entonces estaba Karina, estaba Carolina y Gandhi. Y justo estuvimos trabajando por más de 3 meses para hacer la cuestión básicamente con ellos de la música, y por mi parte estaba investigando la cuestión de la escenografía, porque pues también ya tenía aparte del trazo, la propuesta musical, pero ¿y qué más? Entonces, ¿cómo vas a vestir el espacio? Y entonces, justo porque habla de cómo llegan, empecé a trabajar como la estructuración de un patio africano con algunos elementos. Y la siguiente fase... Por ahí creo que tenemos algunas imágenes de la escenografía. Y un patio americano. Esa justo que está ahorita viéndose ahí, fue en Chapultepec, ¿sabes? Así es, fue ahí en el castillo de Chapultepec, sí, esta foto. Sí, ya justamente me estaba yendo a la segunda visita a la segunda visita a Argentina, a la segunda gira argentina. Antes de irme a Argentina pasé por la Ciudad de México, justo ensamblada con el programa de salas de lectura. Un compañero que está allá, Rodrigo de Gardenia, que es promotor cultural, es poeta, y él fue el que me dijo, pues si vas a Argentina y traes la obra, podemos presentarla. Y justo, me decía en el castillo de Chapultepec, y decía, ay sí, seguramente va a ser por allá en un parque, ¿no? Y dice, no, en el anfiteatro. ¿Cómo? Sí, pues es adentro del castillo. Y yo me acuerdo cuando era niña íbamos a Chapultepec, allá, las Bonafinas, por allá, lejísimo. Entramos por una puerta fantástica, entramos por la puerta principal, salí del castillo, ya cambiada, al anfiteatro del castillo, a presentar ese gran Pataquí con todos los personajes que tocan la obra. Hay una parte que habla de los personajes aztecas, y entonces ahí está, los personajes ahí los tengo en ese espacio, ese jardín fantástico del bosque de Chapultepec, que fue un jardín prehispánico de curación, de meditación. Ahí estaba, y entonces yo estaba ahí en medio, así como, Pataquí me dio esto de regalo, ¿viste? Y estoy de paso porque voy para Argentina, y aquí estoy en mi tierra, en un lugar tan importante para diferentes generaciones de mexicanos. Así es. Y de los que vinieron de todos lados. Entonces yo me sentí así como bendecida, y justo esta bendición pues se la debo a Pataquí y a todos los que han logrado que sea presente y posible. Pero también, Anabel, recuerdo, fue creo que en el año 2013, la primera vez... la primera salida. No, la primera vez que yo te veo actuar. Ah, bien. Y recuerdo porque fue el día de mi cumpleaños. ¿Qué tal? Eso sí me acuerdo, en un 2013, y que fue precisamente con la obra Pataquí, de que lo vimos aquí en el... Auditorio del Museo de la Cultura Maya. De la Cultura Maya.
y que yo creo que los que estábamos ahí quedábamos absortos en ese tu mundo de que nos proyectaste, y posteriormente de ahí empieza a salir Anabel y Pataquí hacia el mundo. Sí. Pero lo importante, amigos, es que Anabel y Pataquí llevan la bandera de México y la lleva muy en alto, y sobre todo el nombre de Chetumal, de nuestro estado de Quintana Roo. De que empieza Anabel ya a salir fuera de, Sí. pues de nuestra tierra, de nuestra patria. Justo esa ocasión que viste la obra, era las presentaciones previas rumbo a Chile. A Chile, Y aquí pasa algo muy efectivamente. muy interesante. Antes de Pataquín, pues yo había estado en otros grupos. Estuve en un grupo que se llamó A Escena. Todavía los compañeros siguen trabajando. Tuvimos una presentación. Te decía que estuvimos formándonos casi por 6 años con gente que venía del IMBA o de diferentes partes de escuelas de México a darnos profesionalización de teatro en los estados. Entonces vino una maestra, Pati Meras, a hacernos el montaje de una obra que se llama Valentina y la sombra del diablo. Así es. Para esta obra nos faltaba un personaje y se abrió convocatoria a nivel, pues por lo menos peninsular, para un personaje que era el tío de la obra, y resulta que ve la convocatoria un compañero campechano que estudió teatro en Puebla y que se fue a hacer la maestría a Chile. Adrián Q. Salazar se llama. Y él justo estaba regresando de la maestría en Chile a Campeche. Cuando recién llega a Campeche ve la convocatoria y viene a hacer casting según. No, ¿cuál casting? Él fue así como el fantástico. Imagínate, todos hicimos, la mayoría de los que estamos ahí, hemos hecho teatro en tablas por el esfuerzo y cursos y demás. Y él venía de la licenciatura y luego de la maestría. Entonces ahí vimos también otro nivel de cómo se trabaja el teatro, ¿no? Y el compañero con un corazón donante, con toda esa buena energía que da a amar exactamente lo que haces, vino a trabajar con nosotros en Valentina y la sombra del diablo, y nos hicimos muy amigos. Estuve viviendo un tiempito en mi casa mientras el montaje, y bueno, pues él me compartió mucho de su trabajo, de lo que había hecho, de cómo había trabajado en Chile y todo. Y quedamos amigos. Terminaron las presentaciones y los compromisos de esta obra que habíamos ganado un premio para presentar. No, era una convocatoria, nos dieron la beca para presentar el teatro escolar. Entonces fuimos llevamos la obra a Campeche, la llevamos a Mérida y la presentamos aquí. Y bueno, Q estuvo con nosotros, terminó el compromiso y Q tenía llamado en Chile para una obra internacional de estas que convoca a España para las comunidades de habla hispana, y entonces se fue y nosotros seguimos en contacto. En una de esas ya tenía él como un par de años que se había ido. Yo le empecé a platicar de que estaba preparando Pataquí y de la locura que tenía con el proyecto, hasta que llega una vez que él me dice: ¿por qué no la traes a Chile? Le digo, estás viendo, cada vez que se produce cuesta un trabajo, porque ¿de dónde? Pues de mi bolsa. La primera producción la hizo Salas de Lectura, con el apoyo de Rodolfo Obando y la maestra que estaba en ese momento en el museo, encargada del museo, digo, de la biblioteca. La maestra Elvira Aguilar, así Rodolfo y Elvira hicieron un muy buen trabajo y me apoyaron muchísimo para la primera producción de la obra. Incluso para la primera salida, aunque el apoyo llegó muy tarde, pero fue un apoyo que gestionaron, tardó lo que sea, pero a final de cuentas llegó. Pero fueron con el apoyo de ellos dos. Pero después de ese primer apoyo, salió de mi pobre bolsillo. Yo le decía a mi amigo: ay, no estás viendo que para moverla, aunque sea aquí, me cuesta una de dinero. Entonces, ¿cómo crees que voy a ir a Chile? Dice: mira, aplica, manda tus documentos y el país ya aquí te da transporte, alimentación, hospedaje aquí en el país. Solo tendrás que ver cómo conseguir lo de México para acá. Le dijo: bueno, pues no pierdo nada. Ya la obra se había corrido algo. Ya tenía, me parece que 1 año para la fecha. Había ganado un premio, en los eventos que se hacían el Día Mundial, se hacía la muestra estatal de teatro, ganó un premiecito. Y bueno, digo, está bien, voy a intentarlo, no pierdo nada. Hice mi carpeta y la mandé. Bueno, me dijeron, no tenía yo un video de la obra,
no se había hecho un video, pues ya viste que con pocos recursos te encargas de una cosa o te encargas de otra. Bueno, total que para la fecha que ganó el premio, un compañero me había hecho el favor de grabarla. Y le dije, pues sabes que me falta un video. Pero mandé nada más la carpeta y tardé para mandar el video. Vieron la carpeta y dijeron, está muy bien, pero ya estás tarde, me dijeron. Ya estás tarde, pues intenta para el próximo. Y digo, pues bueno. Cuando ven el video, me hablan enseguida y me dicen, creo que sí hay espacio para este año. Y te estoy hablando que esto me lo dijeron en octubre finales, y yo me iba en enero. O sea, ¿y cómo y de dónde yo voy a sacar dinero? Pues ya hablé otra vez con la maestra Elvira y me dijo que había la posibilidad del recurso, pero ya sabes, ¿no? El recurso tarda. Y como me dijeron que sí, yo estaba confiada, pero para esa fecha fue que empezamos a hacer las funciones rumbo a Chile de recaudación, fue cuando nos conocimos. Y ahí pues se supone que íbamos a ir por lo menos el iluminador, que en ese entonces estaba el compañero, también un agradecimiento al compañero Alejandro, que las primeras veces que tuvo la iluminación fue por su cuenta, en el sentido de que él puso como las bases, el trazo básico para la iluminación y todo. Entonces nos íbamos el iluminador, se supone que se iba el director y yo. Sueños guajiros que no, sueños que la gente sueña. Pero pues a la hora de la hora el recurso no llegaba el recurso, que sí, pero quién sabe cuándo. Pero yo ya tenía un compromiso, yo ya había dicho que sí. Entonces dije, bueno, casi que me voy pasado mañana y no tengo los boletos. Y yo cuando coticé costaban un precio, y para la fecha cada vez más cercano, iba pues, aumentando. No, tremendo. Y a Chile, imagínate. Y en enero para Chile es verano, es el calor tremendo y la gente va, son temporadas altas en Chile, entonces los boletos se hacen más caros. Y pues ya venía, yo no veía, claro, pues entonces que con un poquito del dinero que había recaudado de las presentaciones, que eran a donativo, no tenía un costo el boleto, pues que pido un préstamo, ya sabes, es que pide uno con quién sabe cuántos intereses. Pues pedí un préstamo de esos con intereses, muchos intereses. Pero eso sí me fui en clase ejecutiva. Porque ya no había. Y entonces Tienes que hacer el sacrificio ese. Ay, no sé, me puedo acostumbrar, ¿no? No, pero tú sabes, yo decía, cuando era tan pesado el trabajo que tenía que hacer, todos los detalles, pequeños detalles, grandes detalles. Porque te vas tú sola, ¿no? Sí, además, sí. Ya el equipo de los chicos ya no puede Ya viajar no, contigo. porque no hubo más dinero más que para un boleto. Entonces, hasta últimamente Alejandro había dicho que sí, pero cuando dijimos vamos a tener que pedir dinero prestado y luego cuando venga el recurso lo pagamos, Alejandro dijo no, porque con la misma ni nos van a dar y vamos a tener que pagar. Pues como yo ya tenía el compromiso y como yo obviamente estoy apasionada y clara con esto, yo dije yo voy, ya veré cómo pago. Y pues con el trabajo de psicóloga he tenido que pagar el teatro. Así es de que eso de los mecenas, yo, psicóloga Anabel Luna, soy la mecenas de Anabel Luna la teatrera. Entonces, y así voy, pues ya comprando el boleto, pues ya el que había era un boleto muy caro, y pues era en clase ejecutivo, te digo, y allá voy viajando para la fecha que se hizo esto de una cumbre allá, los nuevos banqueros de dinero allá. Allá va ella, la teatrera que no tiene un peso, en clase ejecutivo, viajando con el don banquero que se presenta conmigo, que es de un banco, mira, estamos igual, los dos en el banco. Ay, pero yo en el de los acusados y tú en el otro, ¿no? Y bueno, total que así fue la primera salida. Yo estaba tan cansada porque aparte de que tenía que ir a trabajar, tenía que ensayar y tenía que presentar, tenía que preparar todos los detallitos y además con 50 kilos de equipaje. Era así como, yo ya nada más quería que llegara el momento en que me subiera el avión e irme. Pero bueno, llegó el momento tan esperado, la primera vez fuera del país con esta obra. Y ciertamente, como dices, esta obra nació en Chetumal. Nace de este asunto de salas de lectura que se dio aquí, en este estado, y que también este estado me ha permitido encontrarme y descubrirme en otras características, descubrir esta otra parte que soy, y fue aquí. Y cuando salgo con esta obra a otro lugar, pues soy mexicana y radico en Chetumal. Sí, y siempre vemos en tus actuaciones que Sí, portan la bandera. y nuestra bandera con mucho orgullo. Claro, ¿no? claro. Es la que llevas adelante siempre. Siempre. Entonces, y de repente dices,
fuera del país la gente te ve de otra forma, ¿no? Además de hablar de México, de otros países, parece que los mexicanos tienen muy buena fama en otros lugares, y no, la mexicana, y bueno, en este festival era yo la única mexicana, y fue muy interesante porque fui a el primer festival se llama Etépola, que es un festival de teatro popular. Así es, en Colombia, En ¿no? Chile, el primero fue en Chile. el Entépola, el primero de todos es en Chile. En Chile. Y surge durante la dictadura como una medida de respuesta ante todos los conflictos, y es una medida de respuesta que dan los teatreros del país. Bueno, los teatreros que van de propuesta y demás, ¿no? Entonces, para la edición que yo fui, ya tenía 27 años este festival en Chile. Entonces, me tocó la 27 edición, se hace en la comuna de Pudahuel, en Santiago, y éramos como 15 países invitados. El foro es de 2.500 personas, un anfiteatro de 2.500 personas, y estar con teatreros de varias partes del mundo, y yo mexicana, y estar ahí sola, ¿no? Pero igual sola es un decir, porque finalmente, por eso continúo siempre diciendo que es un colectivo. Porque aunque ya no están los compañeros que me acompañaron en la primera fase. No, pero tuviste más de más compañeros, ahí tenemos algunas imágenes. Exactamente. En donde estás, pues con un grupo diverso, tanto de Colombia, de Argentina, de Venezuela, y por lo que vemos por las imágenes, tuviste una acogida genial, un recibimiento magnífico, creemos, por parte de nuestros hermanos latinoamericanos. Sí, sí. Ha sido, a partir de las salidas, es como un replantearse y revalorarse. A veces aquí en la casa, como siempre dicen, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, y es duro, más sin embargo pasa. Pero también descubro otra cosa. Yo tengo muy claro este asunto de teatreros somos, y en las tablas nos encontramos, y teatro hasta el último aliento. Sé qué es lo que quiero hacer, y lo que quiero hacer es esto. Entonces, bueno, aquí capaz no hay tanta valoración, capaz no a mucha gente le interesa, más sin embargo yo sé lo que quiero hacer, y lo comparto con la gente a la que le interesa. Y de poco a poco, pues estamos haciendo formación de públicos, de entrada pues con los alumnos de la universidad, con otra gente que poco a poco se va sumando, y se van haciendo cosas muy interesantes. Entonces, justo el haber salido del país y ver cómo te reciben en otro lado, como si eres mexicana, y mira qué trabajo tiene la mexicana. Efectivamente. Dices, ay, qué fuerte, ¿no? No solamente soy Anabel Luna, sino que soy la mexicana, y que pone en el nombre de nuestro país en la boca de otras personas, y lo pone bien, ¿no? Así es. Y creo de que es un orgullo también, porque vas fuera de nuestras fronteras, tienes el reconocimiento de otras personas, pero aparte el orgullo de decir, esto es México y este es mi país, esto es lo que somos los mexicanos, porque muchas veces algunos dicen, es que los mexicanos son flojos, no trabajan. No, esa es la parte de los mexicanos, los que luchamos día a día por ser alguien, por tener ese reconocimiento, pero sobre todo por perseguir nuestros sueños, y no importa las circunstancias que haya, sino lo importante es trabajarlo, luchar por lo que quieres. Justo, aquí hay una cuestión muy particular que de repente se cree que las personas que hacemos arte somos flojos, perezosos, y que nos la pasamos todo el tiempo en la pachanga. Más o menos, a veces sí nos la pasamos en la pachanga, pero cuando mucha gente está dormida, nosotros estamos trabajando. Así Cuando es. mucha gente está en su casa buenamente viendo la tele, nosotros estamos ensayando, estamos en el piso arrastrándonos de sudor porque hay que repasar una, otra y otra vez. Entonces, y que existen los otros, ¿no? Ah, claro. Pero Mira, igual se respeta. yo creo de que en este mundo existen unos más trabajadores, otros menos trabajadores, pero la parte que nos toque, creo de que debemos de vivirla, trabajarla y luchar por lo que queremos. Y bueno, y los demás, pues es muy respetable. Claro. Pero creo que lo que nos debe de dar más orgullo es de que tenemos a Anabel Luna en nuestra tierra, y que Anabel Luna es chetumaleña, es quintanarruense, que lleva nuestro nombre muy en alto. Y con un trabajo, amigos, que se lo recomiendo, cuando tengan oportunidad de verla, vayan, compartan esta sensación de teatro con Anabel Luna y Pataquí, que llegó a las 51 representaciones ya. Justo.
y que es una obra de teatro muy recomendada por muchos amigos, no solamente por mí, y qué mejor de que ver a esta mujer multifacética, como se los dije yo al principio, verla actuar, verla sentir esa pasión que desborda el escenario, y que bueno, para nosotros, Anabel, para Zona Beat es un honor de que hayas podido compartir tus experiencias de vida, tus experiencias de la pasión por el teatro con nosotros en este programa. Y también, pero pues comentarles, amigos, de que la Universidad de Quintana Roo te entregó un reconocimiento por ahí. Sí, justo el año pasado, en el aniversario de la universidad me da un reconocimiento y le da un reconocimiento al taller. El taller se llama 1, 2, 3, al principio 1, 2, 3 Teatro Express, y justo se llama así, justo, bueno, porque además tiene una metodología de trabajo que implanté. Se trabaja muy rápido porque los muchachos piden permisos porque no son estudiantes de teatro, son estudiantes de medicina, son estudiantes de ingenierías, de diferentes materias. Entonces teatro es un paraescolar que tiene un peso, más sin embargo los muchachos tienen todas esas otras materias. Entonces tenemos que trabajar muy rápido, con mucha disciplina, y entonces tenemos que empezar a trabajar y lograr un producto, lograr una obra que tenga algún peso determinado. Yo trabajo con base a la improvisación. Improvisar no quiere decir que lo que se me ocurre voy a hacer, no. Quiere decir, voy a trabajar mucho. Después, a partir de ese trabajo, puedo abordar esta temática, esta y esta. Y entonces justo por eso se llama 1, 2, 3 Teatro Express, a raíz del problema o de la situación de los 43 que no han llegado a su casa, tomando en cuenta que somos también el teatro y el arte parte de la memoria de un pueblo. Por eso se llama 1, 2, 3, 43 Teatro Express UCRO, para que esta memoria pues sea la memoria colectiva. Entonces trabajamos con esta metodología de se hace todo el trabajo básico, desde el calentamiento del cuerpo, el aterrizaje del ser, las emociones, el ser como primera persona, y entramos al trabajo de las situaciones que ocurren para hacer el abordaje y la presentación a partir de los ojos y la experiencia que tienen los muchachos. Y entonces justo a raíz de eso, que trabajamos también con pocas cosas o a veces sin nada, de hecho sin nada muchas veces, la universidad observa el trabajo que se hace y es justo por lo que da el reconocimiento. Se lo dan al taller y me lo dan a mí como profesora en ese momento, y bueno, se agradece porque finalmente el trabajo y el reconocimiento que le están dando es al esfuerzo que hay en el taller y al empeño que también los chicos ponen para que se realice. De los chicos, pero también el tuyo. De qué es el tiempo y la dedicación que le das a estos muchachos, y que esperemos, bueno, poder algún día estar en alguna de tus obras, podérselas traer, amigos, o en alguno de tus ensayos, de que nos puedas invitar, y ver a Anabel Luna en acción, en el teatro, que es un placer verla. Anabel, muchísimas gracias por haber compartido en este programa Semblanzas tu historia de vida, que como tú y como muchos han forjado y siguen forjando la historia de nuestro Quintana Roo, de nuestro Chetumal. Y Anabel, pues aquí tiene las puertas abiertas, oaxaqueña, de Feña o lo que sea, eres una mujer del mundo, porque el teatro es del mundo, y aquí, bueno, pues esta es tu casa. Agradezco mucho este espacio, y para comentar y cerrar, estamos por estrenar una siguiente obra, o un siguiente monólogo. Es de el escritor bilingüe Wildernain Villegas. Es un texto que se llama Girándula, poesía, también una poesía en maya y español. Es un trabajo que se hace a 3 voces, 2 voces en la voz femenina y masculina en maya, las 2 voces en maya, y yo doy el texto en español, justo para el monólogo en español. Lo vamos a estrenar en el marco del Festival de la Xtabay, que se hace en la Casa de la Cultura de Carrillo Puerto. Cada año, me parece que es la 3ª edición de este Festival de la Xtabay. El festival me parece que es el 15 y 16 de octubre en la Casa de la Cultura de Carrillo Puerto. Es justo el Festival de la Xtabay. Y justo en este marco vamos a presentar este texto que justo hablando de Chetumal. Necesariamente tenemos que ubicarnos como el corazón del pueblo maya. Chetumal, esta zona de Quintana Roo. Así es.
Y hablar del pueblo maya es hablar justo de esta otra parte del ser mexicano también, ¿no? Que justo hablábamos de los que vinieron, se insertaron en las culturas madre, pues justo aquí la cultura madre de esta zona era la cultura maya, y trabajamos este texto porque hablan de que se extinguieron los mayas, que no, los mayas no se extinguieron, están trabajando por todos los lados, ¿no? Están formando escuelas, están formando alumnos, hacen construcciones todavía, están en las universidades. Es que sigue viva nuestra cultura. Justo, entonces, para desmitificar el asunto de que la cultura maya, que hasta el 2013 falsedad, del 2016 falsedad, la cultura maya es una cultura viva, y justo en este poema del maestro Wildernain Villegas nos muestra Girándola como justo esta cultura que propone, esta cultura que pese a que le sembraron una estaca en la médula del idioma, es una cultura viva, una cultura que sigue sembrando luz donde quiera que se atraviesa, que no solamente son las pirámides del conocimiento, ¿no? También tienen el conocimiento de la tierra, el conocimiento inmediato, y la cultura maya está viva. Y yo de manera, en este caso, desde lo más profundo de mi corazón, con todo el amor que le tengo a esta tierra y con el permiso del maestro Wildernain, estoy abordando este texto. En este caso el trazo escénico me lo hace la maestra Tzitzilin Hidalgo Zapata, que ella es maestra de danza contemporánea. Así es, un saludo por ahí a nuestra amiga que la hemos tenido por aquí en algunos programas. Justo, entonces ella me está haciendo el trazo escénico, casualmente ahora una bailarina de danza contemporánea, y ella me hace el trazo escénico, yo hago la dirección general, y justo vamos a estrenar con todo el nervio propio de un estreno, pero con todo el amor, con toda la pasión y con toda la honestidad que se puede para abordar un texto sin pretensiones, solamente con el amor del mundo y el amor del universo. Pues vamos con Girándola el 15. Pues que amigos, pues los invitamos es en el municipio de Felipe Carro Puerto, en la Casa de la Cultura. Es el día 15, es Girándola. Y los invitamos para que puedan ver en escena y en acción a Anabel Luna. Anabel, una vez más, muchas gracias por estar aquí en tu programa Semblanzas. Mayra, muchas gracias de corazón por recibirme y por acompañarme a compartir esta pasión por el teatro y esta pasión y este amor por este Chetumal y este Quintana Roo que nos ha abierto las puertas, no solamente de el estado, sino del corazón de las familias chetumaleñas, y muchas gracias de corazón. Muchas gracias, Anabel. Pues amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Semblanzas, la historia de hombres y mujeres que han y siguen forjando la historia de Chetumal y de nuestro estado de Quintana Roo. Hasta la próxima.